sepan que de Dios es el poder. Gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Vamos a bendecir al pueblo del Señor con esta palabra. Apocalipsis 3, o mejor, Apocalipsis 2, versos 12. Voy a estar leyendo el pasaje a la iglesia de Pérgamo, versos 12 al 17. Apocalipsis 2, 12, 17. Padre, te damos gracias, bendecimos a tu pueblo, Señor, con esta palabra. Dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balá a poner tropiezos a los hijos de Israel, de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Aleluya. La iglesia de Pérgamo era una ciudad, era una iglesia que estaba ubicada en Grecia, en la ciudad de Pérgamo. Su nombre viene del pergamino que se producía ahí, ese papel duro que encontramos, que nos narra la historia, y que por muchos años ha permanecido y nos narra, nos cuenta cosas del pasado. Y su nombre hacía referencia al pergamino, porque es impenetrable el pergamino. Y Pérgamo era una ciudad muy próspera, impenetrable, mejor dicho, como su nombre lo indica, con una fortaleza militar impresionante, llena de cultura. Era un centro de adoración a muchos dioses, entre ellos a Zeus, Atenea. Era un centro de muchos magos, se concentraban allí para practicar su magia. Había una mezcla de brujería, de religión. Y en ese contexto de aquella ciudad, Satanás había puesto su trono. Y ahí, en medio de brujerías, aleluya, en medio de religiones, en medio de tanta cochinada, tanta mentira y engaños del enemigo, en medio donde estaba el mismo centro de operación de Satanás, el Señor levantó una iglesia, aleluya, porque no hay nada más poderoso
que el poder de Dios. En medio de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas, la iglesia tiene que brillar. Aún en medio de tanta religiosidad, Dios levantó una iglesia en esa ciudad donde estaba el mismo trono de Satanás. Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y en medio de la oscuridad y de las tinieblas es donde la iglesia tiene que brillar. Aleluya. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en el campo, en las montañas con mi abuelo, con mis abuelos, por las noches para ahuyentar a las serpientes y a los mosquitos, encendíamos hoguera. Y esa luz se veía a kilómetros de distancia, porque la luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Y así es la iglesia del Señor. En medio de la oscuridad, la iglesia tiene que brillar como una luz, como una antorcha. La iglesia de Pérgamo era una iglesia, o fue una iglesia triunfadora, aún en la misma casa de Satanás. Porque en medio de religiones, en medio de brujerías, de magia, esa iglesia triunfó. Porque no hay diablo, no hay demonio que prevalezca o que valga frente al poder de Dios. La sangre de Cristo es un manto de protección que te protege a ti, un muro de protección que tú tienes a tu alrededor. Aleluya. No hay mayor poder que el poder de Dios. No hay mayor poder, aleluya, que el poder del Hijo de Dios, principio y fin, alfa y omega. Pérgamo era una ciudad fortificada. Pérgamo era una ciudad impenetrable físicamente y espiritualmente, porque ahí estaba el trono de Satanás. Pero para Dios no hay nada imposible, es una mentira del diablo. Para Dios no hay nada impenetrable. No hay ciudad, aleluya, ninguna ciudad en el mundo es impenetrable para el evangelio, aleluya. Nada es imposible ante el poder de Dios. No hay nada que se resista al poder de Dios. No hay ninguna situación que Dios no pueda resolver. No hay ningún problema que Dios no pueda solucionar. No hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Esta iglesia que prevaleció, esta iglesia que triunfó, donde estaba el mismo trono de Satanás, es la iglesia que tiene que prevalecer ahora. Es la iglesia del Señor que tiene que cortarle la cabeza al enemigo, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los ataques, aún en medio de tanta brujería, de tanta magia. Es la iglesia que tiene que prevalecer como la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia prevaleció porque fue una iglesia que se dirigió por la palabra del Señor. Porque dice en Apocalipsis 2:12, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Fíjense que el Señor se presenta a la iglesia como el que tiene la espada de dos filos. Y la iglesia de Pérgamo, que moraba en la misma morada de Satanás, triunfó porque fue una iglesia que utilizó la palabra. Fue una iglesia que se dirigió por la palabra. Dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dijo el Señor Jesús. Aleluya. Mi razón de ser como iglesia es la palabra del Señor. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que usar la palabra de Dios. Usted vence con la palabra de Dios.
tiene que declarar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios. Si en un culto como el que estamos haciendo en esta iglesia no se declara, no se da la palabra de Dios, es una reunión social más como cualquier otra. Esa iglesia venció en medio de persecuciones, venció en medio de muertes. Dice el Señor Jesús en el verso 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A esta iglesia muchas veces se le prohibió predicar la palabra. Y el diablo no quiere que tú utilices la palabra. El diablo no quiere que tú declares la palabra. El diablo no quiere que tú enseñes la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tú tienes que dirigirte por la palabra de Dios, porque ante tantas mentiras, ante tantos intereses oscuros que se mueven en estos días, ante la agenda oculta del enemigo, ante el engaño del diablo de magias, de ocultismo y religiones, es la palabra la que te declara la verdad. Y tú tienes que usar la palabra, dirigirte por la palabra, declarar la palabra, aleluya, para herir al enemigo, para prevalecer y para triunfar sobre el enemigo. Gloria sea el nombre de Jesús. Declara tu palabra, aleluya, para tu familia. Declara la palabra para tu familia, para tu hogar, aleluya. Declara que tu familia es de Cristo. Declara que tu hogar, que tu matrimonio es de Cristo, que tus hijos, que tu finanza, que tu cuerpo pertenece al Señor. Si tú declaras la palabra, si tú utilizas la palabra, si tú te diriges con la palabra, el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Jesús dijo: he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted tiene que declarar la palabra con autoridad, con la autoridad que el Señor le ha dado. Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está. Yo le digo una cosa: si Jesús oró, si Jesús declaró y decretó e intercedió, usted también tendrá que hacerlo para vencer al enemigo, para prevalecer, para triunfar, para que el enemigo huya. Aleluya. Hay cosas en la vida que no van a cambiar si usted no ora, si usted no declara, si usted no confiesa la palabra. Porque la Biblia dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que usted desate en la tierra será desatado en los cielos. Y la iglesia de Pérgamo venció en la misma ciudad donde estaba ubicado el trono de Satanás, porque utilizó la palabra. Venció al enemigo con la palabra. Con la palabra. Y hay una cosa que mucha gente ignora: que hay un lugar físico, que hay un lugar aquí en la tierra donde Satanás establece su trono. Aunque estos años, aunque este trono, y por generaciones y con los años cambia de lugar según donde Él quiera establecer y según donde reúnan las condiciones indicadas para Él establecer su trono. Para el tiempo
de la ciudad de Pérgamo, él tenía establecido su trono en esa ciudad. Aleluya. Y la iglesia de Pérgamo venció utilizando la palabra. Y Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Aleluya. Aquí hay algo muy interesante, porque esta iglesia triunfó en la misma morada de Satanás, porque era una iglesia que hacía obras. Y el Señor le reconoce y le dice: yo conozco tus obras. No solamente usaba la palabra, no solamente enseñaba la palabra, no solamente proclamaba, no solamente oraba, sino que hacía también obras. Porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo no creo en un cristiano que únicamente ore y aleluya no, también tiene que hacer obras. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Samuel. La fe sin obra es muerta. El Señor le dijo a la iglesia: yo conozco tus obras. Cristiano que no trabaje, cristiano que no haga obras, es un cristiano que le falta eso. Esta iglesia venció por sus obras. Pastor, es que en esta iglesia, en esta ciudad, nadie se convierte. Déjeme decirle que ese es problema del Señor y problema del que no se convierte. Usted salga a predicar, usted trabaje para el Señor. Si el agricultor no trabaja en su terreno, no va a cosechar. El primero para cosechar tiene que trabajar, y al final habrá frutos, pero a su debido tiempo. Y muchas veces uno trabajando para el Señor, a veces nivel los frutos. Porque Pablo dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La iglesia que triunfa es una iglesia que, además de dirigirse por la palabra, que además de utilizar la palabra, es una iglesia que presenta obras. Es una iglesia que presenta obras. Jesús le dijo a Pérgamo, la ciudad, a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras. Y usted tiene que presentar obras. Continúa diciendo el Señor en el verso 13: retienes mi nombre. Yo conozco tus obras y donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Era una iglesia que tenía la identidad del Señor. Una iglesia que, a pesar de la oposición satánica, a pesar de tantos demonios en aquella ciudad, a pesar de la persecución, era una iglesia que tenía y conocía quién era, y retenía y tenía la identidad de Jesús. Es una iglesia que venció a pesar de los embates, de los ataques del enemigo, porque retuvo el nombre de Jesús. Y una de las cosas que el diablo quiere quitarle al cristiano es su identidad. Y te dice: olvídate del cuento de que tú eres salvo, olvídate de que tú eres hijo de Dios.
El mismo Satanás vino contra Jesús a decirle, pero si tú eres hijo de Dios, tírate de este pináculo. El diablo quiere quitar tu identidad. Y usted es hijo de Dios, usted es pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que usted hace parte de una nación santa, de un real sacerdocio. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que retener la identidad de Dios en su vida. A pesar de que vengan los ataques y a pesar del lugar donde usted esté, usted no puede perder su identidad en su casa. Sí, porque hay cristianos que tienen una vida difícil en su casa. Y usted no puede perder la identidad del Señor en su casa, en su colegio, en su trabajo, en su universidad o con sus amigos, porque hay cristianos que pierden su identidad cuando están con sus amigos o cuando están con la familia. Es que mi familia es tradicionalmente de la religión tal. Usted retenga su identidad como hijo de Dios. Retienes mi nombre, dijo Jesús. Y ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aleluya. Esta iglesia triunfó porque a pesar de los ataques, ella retuvo el nombre de Jesús. Y no únicamente fue una iglesia que se dirigió por la palabra, que utilizó la palabra, una iglesia que presentaba sus obras, sino que fue una iglesia que a pesar de todo eso mantuvo su identidad sabiendo quién era. Y el diablo va a venir a dañar tu identidad. Quiere dañar la familia. La familia es una institución santa creada por Dios. Mantenga su identidad en Cristo, su pulcritud, su consagración. Retenga el nombre de Jesús, que sí se puede. La iglesia de Pérgamo lo consiguió. Triunfó en la misma ciudad donde moraba Satanás. Retienes mi nombre, dijo el Señor. Aleluya. Y no has negado mi fe. Esta iglesia triunfó también porque era una iglesia que se mantenía, aleluya, en la fe en el Señor. Usted no puede prevalecer contra el enemigo. Usted no va a prevalecer en las adversidades, en las calamidades. Usted no va a prevalecer cuando vengan los problemas, cuando le ataque el diablo sin fe. Usted tiene que mantener su fe en el Señor. Y esta iglesia lo consiguió porque mantuvo su fe. Usted podrá derrotar al enemigo siempre y cuando usted no pierda su fe. No podrá derrotar al enemigo sin la fe. Por eso dice el apóstol Pablo: tomad el yelmo del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La fe es un instrumento de guerra. Aleluya. ¿Con qué es que usted va a apagar los dardos de fuego del enemigo? Aleluya, si no es con la fe. ¿Con qué es que usted va a hacerle frente al enemigo? Es con la fe. Con la fe es que usted va a poder apagar todos los dardos, porque el enemigo le va a tirar dardos. Y dice que es con la fe que usted lo va a retener. Que es con la fe que usted, porque la fe es un escudo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. No es la mitad, son todos
todos los dardos de fuego del enemigo. Y esta iglesia triunfó porque fue una iglesia que mantuvo su fe en Jesucristo. Aleluya. Todos los ataques que el enemigo te lance, todas las persecuciones que tú tengas por mantener tu identidad como cristiano, como creyente, tú lo podrás hacer frente cuando tú tengas tu fe, cuando retengas tu fe. Todos los ataques, todos los dardos, cuando usted esté parado en fe, aleluya, van a rebotar en usted. Con la fe es que usted vence. Por eso dice la Biblia, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fue con la fe que esta iglesia, aún donde estaba el trono de Satanás, venció. Jesús le declara y le dice: conozco tus obras y retienes mi nombre. Aún en los días en que mi testigo, en que mi siervo Antipas fue muerto en medio de ustedes, en aquella ciudad donde mora Satanás, no has negado mi nombre y mantienes tu fe. Jesús es claro en resaltar esto. No has negado mi fe. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que que solamente tienen fe hasta cuando llegan los problemas, hasta cuando vienen las persecuciones, hasta cuando viene el ataque del enemigo. Y niegan la fe. Pero esta iglesia triunfó porque mantuvo su fe en el Señor. Hay cristianos que cuando se quedan sin trabajo, reniegan de su fe. Hay cristianos que cuando les llega un divorcio, reniegan de su fe. Cuando les llega un problema, reniegan de su fe. Cuando les llegan las situaciones adversas, persecuciones, comienzan a negar de su fe. Y esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia había perdido miembros de su congregación por mantener el nombre de Jesús, pero mantuvo su fe. Toma el yelmo del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La fe es un instrumento de guerra, con lo que usted va a poder pelear la buena batalla, con lo que usted va a poder guerrear contra el enemigo, con lo que usted va a utilizar para derrotar al enemigo, es con la fe. Porque vendrán problemas, vendrán circunstancias adversas, vendrán enfermedades, vendrán persecuciones, situaciones que usted tendrá que utilizar su fe para poder vencer. Aleluya. Por eso es necesario que yo te dé una palabra de fe. Una palabra de fe que te levante, una palabra de fe que te sane, una palabra de fe que te restaure, una palabra de fe que te fortalezca, aleluya, una palabra de fe que te dé vitamina, porque con la fe en Cristo es que tú vas a poder vencer contra el enemigo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esta era una iglesia que tenía un valor, un coraje. Y si usted quiere triunfar en su caminar cristiano, usted tiene que ser una persona que tenga su carácter, que tenga valor en el Señor. Aleluya.
El Señor le dice, tú continuaste siendo fiel a pesar de que mi siervo Antipas lo mataron. Y ellos no se amedrentaron a pesar de que estaban en el lugar donde el Satanás mismo tenía su trono. Ellos no retrocedieron. Siguieron firmes en su fe. Siguieron firmes en su obra para el Señor, en su predicación de la palabra, dirigiéndose por la palabra, reteniendo el nombre del Señor. Y usted tiene que continuar siendo fiel y firme a pesar de los ataques del enemigo, porque es ahí con su coraje, con su valor, con su fe, dirigiéndose en la palabra que usted va a triunfar. ¿Quién le ha dicho que el caminar cristiano es fácil? Vendrán los ataques del enemigo. Usted tendrá que ser una persona de carácter. No negar la fe del Señor. Retener el nombre del Señor. Dirigirse conforme a la palabra. Y aunque el mismo diablo se levante contra usted, y aunque usted esté en el lugar del mismo diablo, usted tiene que continuar adelante, porque usted es una persona que tiene el carácter de Jesús. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús a la iglesia. Aleluya. Ya para continuar, dice el verso 14 y 15, pero tengo unas pocas, imagínense, interesante lo que Jesús dice. Le dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor testificó que era una iglesia fiel, que era una iglesia fuerte. El Señor testificó que Pérgamo era una iglesia de fe, que era una iglesia trabajadora, una iglesia poderosa, una iglesia que retenía el nombre del Señor. Pero el diablo intentaba dañar aquella iglesia. Dice que introdujo dos doctrinas erradas. Tienes dos doctrinas dentro de la iglesia que el diablo ha introducido para destruirte, le dice el Señor. Tienes la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Recuerda que Balaam era un profeta pagado por un rey pagano para maldecir a Israel. Pero él sabía que el pueblo de Dios no puede ser maldecido, porque toda maldición que le lancen a usted, siempre y cuando usted esté parado, aleluya, y firme en obediencia con el Señor, eso rebota. Mientras un cristiano esté en obediencia, no hay maldición que valga, porque Dios no lo va a permitir, no va a entrar. Usted tiene un muro de protección, usted está cubierto por la sangre de Cristo. Y a cambio de eso, ese rey ofrecía a Balaam dinero para maldecir al pueblo de Dios. Pero Balaam aconseja al rey cómo maldecir al pueblo. Su estrategia fue traer mujeres de los moabitas a Israel para que los israelitas cometieran adulterio, llevándolos a ser infiel a Dios. Y eso traería maldición al pueblo de Dios. Y hay cristianos que están buscando la manera de pecar. Y no solamente con eso, enseñan a otros cómo pecar. Y el Señor le dice, tú tienes ahí a maestros que están enseñando la doctrina de Balaam. Y tienes otra doctrina, la de los nicolaitas.
Los nicolaitas eran aquellos que enseñaban acerca de la libertad, pero que en realidad no era libertad, sino un libertinaje. Y eso sucede con muchas iglesias. No ponen freno a los deseos de la carne. Hay gente de la iglesia que malinterpreta lo que es la gracia de Dios. Y utilizan la gracia para el libertinaje. Dicen, si yo peco y luego me arrepiento, Dios me perdona. Y pensando en eso, hay muchos que han terminado en el infierno. El infierno es una realidad. Una discoteca no es un lugar para un cristiano. Escúchenme bien, un sitio de copas no es un lugar para un cristiano. La iglesia de Pérgamo, a pesar de ser una iglesia fiel, una iglesia trabajadora, una iglesia poderosa, una iglesia que retenía, una iglesia de fe, era una iglesia que el diablo había introducido doctrinas erradas y estaban dañando la iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia, si no los quitas tú, los quito yo. Dice el verso 16, por tanto vendré, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ambas doctrinas tenían algo en común, que estaban alejadas totalmente de la verdad. Porque la gente muchas veces, aún en una iglesia buena, en una iglesia sana, en una iglesia poderosa, en una iglesia donde retienen el nombre de Jesús, la gente se desvía. Y el Señor da la solución, aleluya, porque el Señor siempre da la solución. Le dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con las palabras de mi boca. La solución es arrepiéntete y volver a la palabra de la verdad. La palabra que es la verdad absoluta, aleluya. Usted tiene que caminar con la palabra. Usted tiene que caminar en fe. Usted tiene que caminar con el valor, con su carácter de cristiano, con su identidad, presentando obras. Y entonces usted va a vencer como venció esta iglesia. Aleluya. Dice en el verso 17 que el Señor promete dos cosas. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya, probablemente se trata del maná escondido en el arca del pacto, que simboliza la revelación de Jesucristo, la presencia, aleluya, del Hijo de Dios. La piedrecita blanca escrito, era como un premio para obtener privilegios que se daban en aquello entonces, para tener entradas a eventos especiales. Y el Señor promete, aleluya, el que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Era una invitación para el evento de los eventos que está por ocurrir, aleluya, las bodas del Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 19, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, aleluya. Jesús quiere una iglesia vencedora, una iglesia, aleluya, que pueda derrotar la cabeza, que pueda arrancar la cabeza del enemigo, una iglesia que presente sus obras, una iglesia, aleluya, trabajadora, una iglesia que retenga el nombre de Jesús, una iglesia que no reniegue de la fe en Jesús, una iglesia que se dirija, aleluya, por la palabra de Dios. Una iglesia vencedora es una iglesia que está invitada al evento de los eventos, a las bodas del Cordero, aleluya. Este mensaje de la iglesia de Pérgamo, aleluya, es
un mensaje para ti y te está indicando que tú puedes vencer en cualquier terreno. Que tú puedes triunfar en cualquier terreno, aleluya. Que mientras tú tengas, aleluya, el nombre de Jesús, mientras tú tengas la fe en Jesús, mientras tú te dirijas en la palabra, aleluya, mientras tú utilices la palabra, aleluya, tú vas a triunfar, aleluya. Tú vas a triunfar y tú vas a prevalecer, aleluya. Esta iglesia triunfó aún en la misma casa de Satanás. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias. Vamos a orar, vamos a despedir, aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo tu pueblo en el nombre de Jesús, aleluya. Bendigo tu palabra, Señor, y pido, Padre Santo, aleluya, con bendición santa, para que tu pueblo aleluya, se dirija por la palabra, Señor, para que tu pueblo, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, aleluya, no reniegue a tu nombre ni niegue su fe. Oh, gloria a Jesús.